Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Estamos llegando hasta ustedes con su programa Mujer, Dios es suficiente. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la señora Silvia Cerarols, quien nos va a compartir un testimonio que a los padres nos va a edificar mucho, como también a hijas o hijos si nos están sintonizando. Bienvenida al programa. Gracias, Dorita, gracias. Una bendición estar aquí. Y Dios bendiga a toda la teleaudiencia. Gracias por permitirnos estar en sus hogares, en la intimidad de su familia. Es una bendición estar aquí. Gracias por esta invitación, Dorita. Bienvenida. Bueno, pues comencemos compartiendo este testimonio con esta interrogante que ha surgido mucho en cuanto a que cada persona tenemos una responsabilidad de acuerdo a los límites de nuestras oportunidades y de nuestra capacidad para descubrir la doctrina cristiana. ¿Cómo es que usted llegó a ese conocimiento de la doctrina cristiana y a la experiencia de recibir a Cristo como su Salvador? Bueno, realmente tenemos a veces que pasar por tantas cosas, pero Dios es tan bueno y su misericordia tan grande que Él nos va trayendo con lazos de amor y va llenando todas las inquietudes y todos los deseos de nuestro corazón. Yo nací en un hogar religioso, con muchos valores, mis papás, personas temerosas de Dios, correctas. Bueno, mi papá fue un hombre reconocido aquí por su integridad como abogado. Siempre nos inculcó valores, principios. Había mucho amor en su hogar, ¿verdad? Pero yo tenía muchas inquietudes y muchas dudas. Teníamos una vida de tradición religiosa, pero eso no llenaba el vacío de mi corazón, ¿verdad? Y entonces fui creciendo y hacía preguntas, pero nunca había respuesta. Yo le decía a mi papá, ¿y por qué hablan de estas cosas en la iglesia? Si deberían de hablar de Dios en la iglesia, ¿verdad? Entonces, mi papá decía, pregúntaselo a ellos. Nunca me dio así como una respuesta que a mí me iba a satisfacer. Luego pasó el tiempo y bueno, yo había nacido, hermana, con un problema de un labio leporino, que es un problema de nacimiento. Entonces, eso me trajo muchos complejos, inseguridades. Parece mentira, pero los niños son tan crueles. Y yo me recuerdo las pláticas en el colegio, en el kinder, por ejemplo, en las piñatas, de las inquietudes, de los rechazos, de ¿y qué te pasó? ¿Y por qué tenés eso ahí? Y todas esas preguntas le van haciendo a uno un complejo, ¿verdad? Le van poniendo un sentido de inferioridad, de inseguridad, ¿verdad? Yo tenía muchas situaciones así, me había desvalorizado muchísimo. Y entonces, y así fue creciendo, ¿verdad? A los 14 años conocí al que después fue mi esposo. A los 18 años me casé y yo pensaba, estoy muy joven para casarme. Y mis papás, uno tiene siempre guías, ¿verdad? Sí. Y mis papás les aconsejaban, pero no sé, quizás el vacío en mi corazón, la inseguridad, el sentirme que no era digna de ser amada, ¿verdad? Me hacía llegar al matrimonio. Perdón, ¿por qué razón se consideraba no digna de ser amada? Bueno, yo me recuerdo que una vez, quien fue mi esposo, yo le dije, no sé, siento que no debemos casarnos o esperemos un poquito. Y me dijo él, nos tenemos que casar ya, porque a ti nadie te va a querer, ¿verdad? Tú no te vas a volver a casar, no te vas a casar nunca,
porque ¿quién te va a querer así como tú sos? Y eso marcó mi vida. Bueno, a los 18 años me casé, ¿verdad? A los 19 tuve mi hija mayor, a los 21 mi segunda hijita. Y así fue la vida, ¿verdad? Luego yo decidí tomar otro rumbo, buscando el vacío que sentía de no tener a Dios en mi corazón. Y empecé a entrar en meditación trascendental, control mental. Fui a los Saibaba, fui a todos esos lugares, bueno, Nueva Era. Había una librería que quedaba por el Salvador del Mundo, que si no recuerdo mal, era el dueño, se llamaba Hugo Lindo, ya falleció, y creo que se llamaba Altamar. Yo era asidua comprando libros de ese lugar. Leí todos los libros de budismo, de los grandes iniciados, de Losang Rampa, que es los monjes del Tíbet, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero siempre había un vacío en mi corazón, porque esas son filosofías humanas que no llenan el vacío que uno puede tener en el corazón. Y me entusiasmaba con cosas como, por ejemplo, el control mental, que uno va y hace un ejercicio y encuentra un parqueo porque ya lo programó y cosas. Realmente qué tremendo cómo el enemigo puede usar la mente humana. Es cierto. Y esto de estas prácticas, ¿qué es lo que más le atraía de eso? Bueno, yo buscaba tener paz en mi corazón, hermana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la meditación, uno pasa 1 o 2 horas meditando, imagínense, yo no sé, ese tiempo, y no, ahora a nosotros los cristianos a veces nos cuesta orar 15 minutos, ¿verdad? Y cuando eso era, qué tremendo, ver el tiempo que pasaba buscando la paz que solo Dios puede dar. Sí. ¿Verdad? En ese momento estaba de mi vida, pasé 10 años en ese proceso y en un instante se nos vino el mundo abajo porque mi mamá enfermó de cáncer. Y yo trataba de buscar en todo lo que había aprendido la paz y también para unos meses antes de que mi mamá estuviera en este proceso, mis vecinas empezaron a invitarme a sus casas a tomar café, ¿verdad? Y eran unas reuniones de coinonía, ¿verdad? Sí. Que Loida de Bueno era quien estaba organizando y al frente de ese grupo de mujeres, sí, lindas mujeres. Bueno, sí. Anedite Quiñones. Anedite Quiñones. Sí. Entonces empecé a llegar, era una señora americana a la que nos platicaba, y ella me tenía muchísima paciencia, hermana, porque yo discutía por cosas, investigaba, porque siempre tuve una inquietud y un vacío en mi corazón. Y estaba, cuando mi mami se enfermó de esa manera, porque así le decíamos mami, el médico me dijo, los ganglios están tomados, la tiene que ver una persona para que diga qué radiación va a tener, porque en aquel tiempo no había quimio. Sí. Eso fue hace 40 años, hermana, o más de 40 años. Entonces no había los adelantos médicos que hay ahora, ¿verdad? Entonces se nos vino el mundo abajo, porque oír cáncer era oír de muerte, sí. ¿Verdad? Entonces yo en ese momento dije, Dios mío, donde quiera que tú estés, yo quiero un milagro para mi mamá. Y tú me vas a dirigir dónde tengo que ir. Si tengo que ir a la India, voy a ir. Si tengo que ir a donde sea, yo voy a ir, pero necesito saber dónde puedo encontrar un milagro para mi mamá. Perdón, ¿significa esto que usted en ese momento tenía una confusión respecto al Dios a quien pedirle? Sí, hermana, porque como, mire cuánta gente iba a la India en esa época, qué triste. Yo fui 2 veces a Suiza, a un pueblo que se llamaba Selisberg, a buscar al Maharishi de meditación trascendental. Y una vez estaba en la India y otra vez estaba meditando y no nos recibió. Pero el Dios que ahora conozco está 7/24. Uno lo puede buscar a cualquier hora, a cualquier segundo, y siempre está con nosotros. Y esa es una bendición. Porque Él es omnisciente. Amén. Es omnisciente, omnipresente. Nunca está cansado, nunca nos dice que no.
Y bueno, pero en ese tiempo yo no lo conocía. Yo empezaba a escuchar de Dios, porque empezaba a escuchar de su palabra en las reuniones que hacían mis vecinas. Y no iba siempre, hermana, porque ellas, por eso es importante insistir. Porque mira, hermana, yo a veces decía, ay no, yo tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que llevar a los niños. Bueno, yo trataba de esquivar la reunión, pero como ellas insistían tanto, me daba pena y dijéramos cada 2, 3 reuniones iba una. Era donde Carolina Miró. Donde era, no hermanita, era donde Ana María de Girleman, que ya falleció, Sonia de Rivas, que ya falleció, y también enfrente de mi casa vivía Annie de Soder. Y entonces éramos las vecinas que nos reuníamos. Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre esas filosofías y el conocimiento bíblico? Bueno, hermana, es que las filosofías son ideas humanas, están vacías. El conocimiento bíblico es la palabra de Dios y es efectiva, es viva y eficaz, y uno le puede hablar directamente, ¿verdad? Así Yo es. Recuerdo cuando llegó una amiga a visitarme, habían en el Balanquitza, donde está ahora la librería moderna, habían abierto un local, y yo veía el rótulo y decía Auditorio en Josué. Yo dije, voy a ir ahí. Me llamaba la atención el rótulo. No mencionaba que era una iglesia, no mencionaba nada, ¿verdad? Sino que decía Auditorio en Josué. Y una tarde, yo estaba en ese momento con la angustia de mi madre, aunque le voy a decir, cuando le hicieron todos los exámenes a mi mamá, el médico me dijo, yo no sé qué pasó, porque en el momento en que iban operando, iban examinando sus ganglios y todo el tejido que quitaban, y el médico me había dicho que tenía ganglios contagiados, pero después, una semana después, el doctor me dijo, no sé qué pasó. Era un médico, se lo operaron en Miami, era un médico cubano-americano, y me dijo, no sé qué pasó, pero todo el tejido de los ganglios estaba limpio. Así que yo sentí paz en mi corazón y yo sentí la respuesta de Dios, aunque yo no lo conocía aún. Cuando vine de ese tratamiento con mi mamá, ¿verdad? Ella se quedó allá, que le estaban haciendo radiación, fue mi hermana a asistirla, y una amiga mía llegó a la casa y me dijo, mira, te invito a ir a 1 hora de oración al allá en el Balanquitza, se queda bien cerquita. Yo le dije, no, porque va a venir mi esposo y se va a poner enojado porque vengo un ratito y ya va a ser la hora de la cena y yo voy a estar en la calle. Niña, solo es de 5 a 6, decir que fuimos a tomar un café. Y como ya me había llamado la atención el rótulo, además sentí ese deseo en mi corazón, yo le dije, está bien, vamos. Y estaba el hermano Héctor Bojorquez, ¿verdad? Solo habíamos quizás unas 10 personas, no había nada, no había más que unas 4 sillas de lata, de aquellas que se doblan, que antes las ponían, hoy ya no existen, tengo días de no verlas, y había unas 10 personas, quizás incluyéndolo a él, y él cogió el micrófono y empezó con una alabanza que dice, hay un gran río que viene del Señor. Y empezó esa alabanza, hermana, y yo empecé como a derramar mi corazón, a llorar, no podía parar de llorar. Y luego solamente fue eso. Y después leyó en la Biblia un versículo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y eso me llenó tanto, yo no sabía qué hacer porque era la primera vez que estaba ahí. Y yo vi que las personas se pusieron de rodillas y se inclinaron sobre la silla donde estaban sentados, inclinaron sus cabezas y empezó el pastor, que es hermano Héctor Bojorquez, a dirigirle una oración. Y para mí, hermana, fue la presencia de Dios que llegó a mi vida. Gracias a Dios. Empecé a sentir la presencia de Dios como nunca la había sentido. Empecé a sentir paz en mi corazón. Empecé a sentir reposo. Y pasé la hora que yo sentí que habían sido 5 minutos. ¿Verdad? Después el hermano Héctor preguntó quiénes querían a recibir a Cristo en su corazón. Yo creo que solo yo pasé porque quizás era la única que había llegado. Pero fue desde ese momento, hermana, yo no dejé de asistir.
el hermano, orábamos lunes, miércoles y viernes por 1 hora. Gracias a Dios. Cuando hablamos de aceptar a Cristo como su Salvador, ¿qué elementos involucran esta decisión? Mire, yo siento que ha sido la mejor decisión de mi vida, porque yo en ese momento me sentí diferente. Yo no sé cuánto tiempo le llevó al Señor irme transformando, todavía tiene mucho que hacer conmigo, todavía tengo que camino por delante, pero en ese momento yo recobré como las fuerzas, recobré también todos aquellos complejos, todas aquellas heridas que yo tenía atrás, se me olvidaron. Yo no le puedo decir que tenía resentimientos, pero yo no siento que haya tenido, o que tenía rencor, odio, dolor, odio. No, todo eso, o sería como que me sacaron todo eso, ¿verdad? Dolor me sentí también, porque dolor por tanta herida. Si sufrió tanto menosprecio y tantas palabras de burla, de desvalorización. Sí. Entonces, de hecho, que debió haber tenido heridas. Pero el amor del Señor llenó mi corazón, llenó todo mi ser, y empecé a leer la palabra. Y hermana, qué precioso es cuando usted lee una palabra viva, que sabe que ese mensaje es para usted. Mire, leyendo la palabra me di cuenta que Dios aborrecía todos los caminos en los que yo había estado, en todo lo que había caminado, porque el Señor... ¿Recuerda algo de esa que nos quiera compartir? Vamos a ver, ¿cómo se llama? De esa palabra donde Dios advierte por las Sagradas Escrituras. Yo no quiero ser abominación delante de Dios. Entonces, me tocó tanto eso, vamos a ver si lo puedo encontrar, y se los leo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace esas cosas. Y el versículo 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Qué importante, es el conocimiento de esta palabra. Amén. Amén. Porque es que nos está dando una dirección, o una guía, nos orienta respecto a lo que es abominable ante los ojos de Dios. Y muchas veces se puede cometer esto por ignorancia de la palabra de Dios. Porque ignoramos tantas cosas. Cuando yo empecé a leer todo lo que había en la palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, y lumbrera nuestro camino, ilumina nuestros pasos y nos saca de tantos errores, hermana. Qué tremendo cuando yo vi esto. ¿Y quiere hablar algo más del versículo? No, está bien, dice, perfecto será delante de Jehová tu Dios. Y entonces, realmente yo dije, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Porque, por ejemplo, hermana, en control mental, usted se programa hasta para leer los pensamientos de otras personas. Yo dije, esto puede ser adivinación. Cambiar los semáforos. Cambiar los semáforos. Y hay un lugar que se llama laboratorio, que ellos entonces ahí uno platica con personas que pueden haber estado muertas, hasta para sanar, para para cambiar el rumbo de una enfermedad, para operar a una persona, todo eso en la mente. Alejándonos de la voluntad divina. Amén, amén. ¿Verdad? ¿Y qué consecuencias puede traer a la persona que se introduce en todas estas prácticas que sacan a la persona de lo bueno? Porque aparentemente es bueno. Aparentemente. Pero ¿hacia dónde la conduce? Hermana, lo único que nos conduce es a tener contacto con demonios,
¿verdad? Alejarnos de Dios, a confiar en el propio poder, ¿verdad? Porque se sienten con poder que uno podría trasladarse de un lugar. Cosas realmente, es un mundo realmente peligroso, hermana. Y yo recuerdo que mi madre me decía, salite de todo eso porque te vas a volver loca. Porque ¿cómo se llama? Los hospitales para enfermos mentales están llenos de personas que han practicado eso. Y yo decía, ay no, mami, usted realmente qué exagerada. Pero ella tenía razón, porque muchas personas que están ahí, hermana, no solamente es porque perdieron su mente, sino que porque están poseídas de espíritus malignos. Es como juegos como la Ouija y todo eso, que aún los jóvenes, eso es tan peligroso, porque tocamos un terreno prohibido, cuando Dios tiene todo el poder. Hermana, yo empecé a ver milagros, señales y prodigios, y a gozarme en la presencia de Dios. Mire, yo recuerdo que tengo una sobrina que, por cierto, ella ha venido a Estados Unidos con sus hijitos, que cuando nació, ella tenía no me acuerdo cómo se llama, lo de los ojitos, astigma, no. Bueno, pero ella tenía un ojito se iba para un lado y otro para. Y mi hermana estaba bien preocupada, la bebé chiquita, como de 2 meses, creo. Ya le iban a empezar a tapar un ojo, después otro, tenían que operar. Y en ese tiempo, yo estaba efervescente con todo el entusiasmo y la alegría de servir al Señor, me gozaba en su palabra, me gozaba viendo señales, milagros y prodigios, porque era una oportunidad que tenía de ver la gloria de Dios cada día. Me sentía que si un día no veía algo que el Señor había hecho, era un día desperdiciado. Pues ese día había una campaña en el estadio Flor Blanca, ¿verdad? De un predicador extranjero que había venido. Y yo le dije a mi hermana, va a haber una campaña y van a orar por los enfermos. Llevemos a la niña. Y mi hermana me dijo, llevémosla. Se vino mi hermana a la casa con la bebé para irnos juntas. Y en eso se viene una tormenta, hermano. Y me dice, ya no podemos ir porque se nos va a enfermar. Entonces yo le dije, escuchémoslo por el radio, ¿verdad? Y nos conectamos por el radio, escuchamos al hermano, por cierto, sí, era un hermano que había venido a Puerto Rico, creo. Jorge Rasky. G. Ávila. G. Ávila, el ¿verdad, pastor G. Ávila. Sí. Y entonces nos pusimos con el radio y cargando a la bebé, mi hermana, con fe, clamando, y hermana, los ojitos de la niña completamente normales, nunca necesitó cirugía, Bendito nunca sea necesitó Dios. que le taparan un ojito, y yo así vi miles de milagros, Sí. ¿verdad? Gracias a Era Dios. una bendición poder ver la mano de Dios en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, y no solo eso, sentir el gozo y la paz, sentirme segura de mí misma. El Señor me hizo borrar todo lo negativo que había. Además de eso, yo sentía que ya no tenía ningún problema, ¿verdad? Podía estar con todas las personas, ya no me sentía complejada, ya no me sentía que tenía que estar, ¿verdad? Ya se me había olvidado todo, porque el Señor hace que todas las cosas sean buenas, nuevas, ¿verdad? Así es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y aquí todas son hechas nuevas, amén. Así es que realmente, bueno, ese fue mi caminar, mi encuentro con el Señor, ¿verdad? Y hasta ahora, hasta aquí, Dios me ha ayudado, nunca me ha dejado Gracias al sola, Señor. en las buenas y en las malas. No es que no haya habido dificultades, aunque las haya habido, hermana, pero nunca me he sentido sola, nunca me he sentido desanimada, nunca me he sentido fracasada, por decirlo. ¿Verdad? Siempre el Señor ha estado conmigo. Realmente la mano de Dios está con nosotros. Así es. Y nos hace sus hijos. Nos da una familia nueva en Cristo. Nos perdona de todo Nos pecado cuando perdona nos de todo arrepentimos. pecado. Amén. ¿Y cómo podría ser alguien que quizás ha andado en todas esas prácticas y ahora está sufriendo los efectos de haber entrado a ese mundo? ¿Qué debe hacer
para sentirse libre, porque como usted dijo, hay personas que han terminado en hospital psiquiátrico a causa de invocar demonios. ¿Qué deben hacer? Pues fíjese que cuando yo leí este versículo, lo que pensé fue en llamar a la hermana que estaba dirigiendo los grupos en las casas de mis amigas, porque él ya le tenía un poquito de confianza. Sí. Y la llamé y ella, tan linda, llegó a mi casa. Y yo le dije, he leído esto. Yo no quiero ser abominación delante de Dios. Entonces ella oró conmigo. Yo me arrepentí de mi pecado, hermano, Muy importante de haberme eso. apartado de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y de haberme involucrado en todo ese mundo. Y ella oró por mí. Bueno, ella tomó autoridad, rompimos todas esas cadenas, esas puertas que yo había abierto, ¿verdad? Yo había abierto todas esas puertas y las fuimos cerrando poco a poco, renunciando a muchas cosas, porque parece mentira, pero usted hace pactos. Sí. Entonces yo quería hacer un pacto con Dios para toda la eternidad, ¿verdad? Uno hace pactos ahí porque, por ejemplo, cuando usted entra a meditación trascendental, le piden llevar un pañuelo, frutas, le ponen una foto y hace cosas que uno no sabe ni lo que está haciendo, ni lo que está pronunciando, porque le dan mantras que usted no sabe lo que es. Yo renuncié a todo eso, me arrepentí, hermano, y cerré esas puertas, ¿verdad? Y oramos, fue un proceso, oramos varias veces, pero Dios tan misericordioso y tan bueno, hice pacto con Él para toda la eternidad, porque el Señor no es para ahorita, ni es para mañana, es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Amén. Así es. Qué lindo, porque esa es una decisión que lo lleva a un bienestar que trasciende todo lo terrenal. Amén. ¿Verdad? Sí. Qué buena decisión. Sí. Y como está escuchando la teleaudiencia, ¿qué paso dar? Primero, busque esa ayuda espiritual y exprésele a Dios su arrepentimiento de haber inquirido en esas prácticas, de haber invocado esos demonios, aún sin estar consciente o aún consciente que invocaba aún a los muertos, ¿verdad? Pero Dios es tan grande en amor y en misericordia que nos perdona. Amén. Y hay algo también que sería lindo enviar un mensaje a aquellas personas, aquellas hijas o personas ya adultas también, que tal vez han experimentado esa desvalorización. ¿Qué podría decirle a estas jóvenes tal vez que han experimentado, o jóvenes, no solo las señoritas, sino también los hombres también pueden haber experimentado esa burla y sentirse, como usted decía, lleno de complejos, que cada burla va añadiendo complejos y daños a las personas? Pues, hermana, yo lo que le puedo decir es que hay alguien tan bello que nos ama tanto, que da su amor por nosotros, que murió en una cruz por nosotros, ¿verdad? Para darnos el valor de ser hijos de Dios. Realmente es una situación bien difícil porque hemos visto hasta jóvenes que se han suicidado. Sí. Lo primero que yo le diría es que busquen ayuda, que no se queden callados, ¿verdad? Porque a uno de padre, hermano, tiene que ver eso. Muchas veces son los jóvenes, son los niños, son las personas que están alrededor, es en el colegio. Antes le decían no se burlen de mí, ahora dicen que eso se llama bullying, ¿verdad? Pero eso afecta un montón a los jóvenes y los hace inseguros. Les quita el deseo de seguir adelante, les da miedo confesar por lo que están pasando. Bueno, eso es bien importante. ¿Por qué le da miedo confesar lo que les está pasando? Porque
los padres solo pueden ver, o los maestros, o cualquier autoridad puede nada más decir, reportar una estadística de jóvenes desertores de las escuelas o de las universidades, pero ¿quién ahonda en la razón por qué ellos han desertado del estudio? Primero, porque se sienten amenazados, se sienten con temor, ¿no yo? Y también, hermana, porque tienen miedo de que nadie les crea. Imagínese, a veces un maestro o una persona superior la que está abusando de ellos de esa manera, ¿verdad? Menospreciándoles, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez una niña me dijo, una nieta me dijo, yo iba a hacer el examen, me dice, pero el profesor me dijo, ni lo hagas porque vas a sacar 0 porque no vas a poder. Entonces yo dije, realmente un maestro que le diga eso, ya esa niña iba mal a ese examen. ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros no le creemos a nuestros niños, ¿verdad? Sino que porque es una persona conocida, porque es un familiar, porque es una persona de respeto, pero muchas veces decimos cosas, hermana, que dañan a nuestros niños, que dañan, que los humillan, ¿verdad? Muchas veces no tienen que ser palabras, puede ser un gesto, ¿verdad? Puede ser no prestarle atención. No prestarle atención, ¿verdad? Puede ser no creerle, ¿verdad? Entonces, ¿usted sufrió eso de que sus padres no le creían todo lo que estaba pasando respecto a esa desvalorización, ese bullying? ¿Qué le recomendaría a los padres o aún a los mismos jóvenes que no tienen quien nos asista? He leído y he visto también en la televisión que de casos que el maestro o la maestra no les atendió, y no solo aquí en el país, en noticias de fuera del país, casos en que los niños sufren ese bullying, ese maltrato, y los maestros no le atienden o los padres no atienden. ¿Qué aconsejaría usted a los padres como a los estudiantes o jóvenes que están sufriendo eso? Primero, hermana, observar a nuestros hijos, observarlos, ¿verdad? Porque ellos cambian su carácter cuando están viviendo momentos así, ¿verdad? Muchas veces tienen depresión, muchas veces se sienten cohibidos, ¿verdad? Muchas veces pasan por lloran, insomnio, ¿verdad? Crisis en los alimentos, ¿verdad? Que no quieren comer o al contrario. Entran a la anorexia. Entonces uno primero tiene que observarlos, estar cerca de ellos, escucharlos, ponerles atención, ¿verdad? Y creerles, hermano. Creerles, ¿verdad? Todo. Y sobre todo creerles, ¿verdad? Tratarlos de alejar de ese ambiente, y si es necesario, hermano, ir a hablar con las personas que están provocando eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque las palabras son para bendecir o para maldecir, ¿verdad? Podemos hablar bendición, que es decir las cosas bien dichas. Uno puede decir cualquier cosa, pero bien dicho, con amor, con respeto, sin dañar, sin herir, ¿verdad? Pero puede ser que uno diga las cosas mal dichas, ofendiendo, hiriendo, humillando, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres también tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a nuestros hijos. Sí, y cuánto se equivoca. Y cuánto nos equivocamos, sí. Ayude para que Dios estar alertas, para descubrir si realmente nuestros hijos están siendo victimizados por alguien, ¿verdad? Sí. Creerle a los hijos, como usted dice, y que Dios nos dé sabiduría para poder estar alertas y ayudarlos, porque después es más largo el proceso, ¿verdad? Así es. Sí. Para que sean ayudados. ¿Por qué Dios es suficiente para usted? Porque Dios llenó todo mi corazón, todos mis pasillos, cambió mi vida, hermana. Y realmente su palabra me llenó, me transformó. Conocer la voluntad de Dios, conocer quién somos, hermana, conocer que tenemos un propósito en la vida, conocer que nos identificamos,
¿verdad? Que somos hijos de Él, ¿verdad? Realmente es lo más grande que pudo haberme pasado. La mejor decisión de mi vida ha sido el haber conocido al Señor, el haber tenido una relación personal con Dios, porque esto no se trata de religión, hermanita, se trata de conocer a Dios. Yo me crié en colegios religiosos, pero no conocí a Dios. Es como que, bueno, hemos oído, por ejemplo, del presidente Trump o Biden, cualquiera, pero no lo conocemos, hemos oído, hemos visto su historia, hemos visto sus noticias, pero nunca nos hemos sentado a su lado a platicar, no lo conocemos, nunca hemos compartido la mesa con él, ¿verdad? Y a lo mejor hemos oído historias, hemos conocido por tradiciones o por fiestas como la Navidad, las semanas, pero eso no es conocer a Dios. Tener un encuentro personal con Dios es totalmente diferente. El poder conocerlo como amigo, como padre, como compañero, como confidente. El poder conocer a Dios, su poder y su majestad. El poder estar cerca de Él y sentir su presencia. ¿Qué produce todo eso? Produce gozo, produce paz. Seguridad. Produce seguridad, produce confianza, produce fe. ¿Verdad? Produce. Gracias a Dios, en realidad sí. Y qué bueno es poder encontrar a Dios verdaderamente. Es lo más lindo que la puede ayuda haber. a vencer toda inseguridad, toda desvalorización que otras voces han producido en la persona. Dios nos tiene en estima. Amén. ¿Verdad? Él levanta sobre todo la estima de toda aquella persona que en Él cree. Y bíblicamente podemos ver cómo le dio estima a la mujer. El Señor, aún contra toda esa cultura que tenía la mujer en desvalorización, el Señor le dio estima. Es que Dios es suficiente, hermano. Porque Dios es suficiente. Le voy a pedir si usted desea orar por la teleaudiencia. ¿Cómo no? Y Claro luego que vamos a sí. cerrar el programa. Bueno. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndote a cada familia que está en este momento conectada con nosotros, Padre, en tus manos para que seas tú suficiente para ellos, para cubrir sus necesidades, sus dudas, sus inquietudes, Señor, para que seas tú, mi Dios, bendiciendo cada hogar, Padre. Mi Dios amado, lleva, Señor, tu amor, tu salvación a cada persona, Padre. Mi Dios, que cada hogar sea tocado por tu presencia en este momento, Padre, llevando unidad, amor y paz, Señor, a cada familia. Padre, guárdanos de todo problema, de toda situación difícil, de todo virus, en estos momentos tan difíciles que vivimos, Señor. Yo pongo a cada persona que esté en este momento viéndonos, Padre, que seas tú poniendo tu mano de bendición, Señor, y siendo propicio a todas sus necesidades, Padre, sanando, limpiando, Padre, mi Dios, cada enfermedad, cada persona que está en situación crítica, Señor, de enfermedad, te pido que pongas tu mano de sanidad sobre ellos ahora, y que seas tú sanando, levantando, consolando, Señor, al que tiene un corazón enlutado, lleno de dolor, Padre, al que está afligido, Padre, al que está menospreciado, Señor, levántalo, Señor. Te pido que los levantes en victoria, Señor, en paz y en gozo, Señor, y que tu presencia esté sobre ellos cada día, que puedan sentir el regocijo de tu presencia. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Gracias por habernos compartido tan lindo testimonio. Y gracias también porque sé que ha tenido mucho amor, también compasión por los niños en el Hospital Bloom. Así es que Dios la bendiga por todo lo que ha hecho para los niños y para la obra de Dios. Bueno, hemos compartido con ustedes este bello testimonio. Deseamos para usted y toda su familia grandes bendiciones, que puedan tener ese encuentro
con la paz, el gozo, el perdón de Jesucristo y haya en sus familias y en su vida en lo personal mucha paz. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.